de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil. Libro de Mateo, capítulo 21, versículo 13, dice de esta manera: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Te lo voy a volver a repetir. Mateo capítulo 21, versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Es cierto que el Señor nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. También es cierto que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la iglesia somos nosotros los que fuimos llamados a salir fuera del mundo, y de ahí proviene la palabra iglesia. Mas sin en cambio, también es cierto que el Señor siempre ha mandado construir y buscar lugares que se consagren para el uso exclusivo del servicio de Dios. Lugares que se han convertido en altares, templos o casas donde la familia de Dios puede reunirse, congregarse y demostrar el fruto del Espíritu a través de su comportamiento con los demás miembros y hermanos de la iglesia. Pero el día de hoy quisiera hablarte acerca de esos lugares especiales. Esos lugares que tienen 4 paredes, que nosotros los llamamos templos. Esos lugares en el cual nosotros nos reunimos. Quiero hablarte de esos lugares que se han pervertido y han generado una molestia en el corazón de Dios. Estamos a 500 años, celebrando 500 años de la reforma de Martín Lutero. Porque cada cierto tiempo el Señor ha levantado hombres y mujeres temerosos de Dios, en los cuales ha existido un celo ferviente por el cuidado de la casa de Dios y su palabra, para recordarnos cuál es la voluntad de Dios y asimismo enseñarnos de qué manera nos estamos desviando. Ya van a ser 500 años de que Martín Lutero puso las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, en el año 1517. Cuando este joven, cuando este sacerdote tuvo un celo de Dios por la casa del Señor y por su palabra, dándose cuenta de que la iglesia se estaba desviando, de que la iglesia se estaba pervirtiendo, de que lo que enseñaban y el orden que tenía estaba muchas veces contrario a la voluntad de Dios. Había venta de indulgencias. Vender indulgencias para perdonar pecados. Idolatría. Falsa autoridad de los líderes religiosos. Una prohibición de la lectura de la palabra haciéndola de uso exclusivo. Doctrinas erróneas. Todo esto fue lo que llevó a que Martín Lutero pusiera sus 95 tesis en esta catedral, pidiendo y exigiendo una reforma. Él no quería estar en contra de la iglesia. Él no estaba en contra de sus autoridades, pero tampoco estaba complacido del orden y de las enseñanzas que se estaban dando en aquella ocasión. Esto se conoce como reforma. Cuando él pide, cuando él exige que se enmende, que se mejore lo que está equivocado. Reforma significa enmendar o mejorar lo que está equivocado o es insatisfactorio o está afectado por la corrupción o malas prácticas. Enmendar o mejorar. Esto fue lo que Martín Lutero hizo, y hoy damos gracias a Dios por la vida de este hombre que se levantó a pesar del sistema, a pesar de las circunstancias, a pesar de tal vez de la persecución que vivió. Se levantó a defender la palabra de Dios y su casa de Dios. Porque es necesario que nosotros también
estemos siempre reformando la casa de Dios. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Todo lo que nos rodea, las circunstancias, el sistema, el gobierno, la sociedad, las huestes espirituales de maldad, siempre están provocando y siempre están al pendiente de que nosotros nos estemos desviando. El sistema va en contra de nuestras creencias. La sociedad va en contra de nuestras creencias. El enemigo está en contra de lo que yo quiero. Nuestra naturaleza, aún mi propia carne. Dice la palabra de Dios que la carne está contra el espíritu y el espíritu está contra la carne. La carne, las cosas de la carne quiere hacer, pero el espíritu, la obra de Dios quiere hacer. Porque es necesario una reforma constantemente, porque constantemente nos estamos desviando y es necesario que constantemente estemos enmendando y que estemos restaurando y que estemos reformando nuestra vida y en este caso la casa de Dios. Hoy te quiero hablar de estas 4 paredes de la casa de Dios y las escrituras en el libro de Mateo capítulo 21 versículo del 12 en adelante nos muestra cómo Jesucristo también fue un reformador. El sistema que él observó era un sistema que se estaba desviando. El sistema que estaba viviendo, lo que estaban viviendo los religiosos hace 2000 años se estaba desviando. Vamos a leerlo todos juntos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Pocas veces yo puedo ver al Señor enojado. Pocas veces yo puedo ver al Señor tomando esta actitud de molestia y una autoridad, tal vez con enojo. Pocas veces yo lo veo en esta situación. Y en esta historia nos cuenta que entró un celo de Dios en Jesucristo por la casa del Señor. Celo es la molestia que es provocada por el hecho de sacar del propósito de Dios lo que le pertenece a Él y lo cual Él consagró para un uso exclusivo. Esto es el celo que Dios tenía. Este es el celo que Jesucristo tenía en su corazón. Cada cierto tiempo la gente venía 3 veces al año, llegaban a Jerusalén para entrar al templo y para hacer expiación de los pecados, llevaban sus corderos y los entregaban en un sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. Jesucristo va entrando y cuando entra se da cuenta que en el atrio, el templo en ese tiempo estaba dividido en 3 partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio hoy podemos entender que era el patio del templo. Pero desde la entrada hasta el final es casa de Dios. Cuando Jesucristo entra y ve a la gente, dice que entró en el templo y se dio cuenta de que había gente que estaba vendiendo y comprando. Que había sillas donde vendían palomas y también habían mesas donde habían cambistas. Una depravación completa del propósito original de Dios sobre la vida y sobre la casa de Dios exclusivamente. ¿Qué fue lo que provocó este celo en el Señor? Te voy a dar algunos puntos de lo que provocó a través solamente de esta historia. Número 1. Esta historia proviene de un contexto de que estaba cerca la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la conmemoración de la salida de Israel a Egipto. Esto era la Pascua. Quiere decir que el contexto por el cual la gente iba era porque había memoria de que un día, en cierta ocasión, en un lugar determinado, el Señor fue bueno y la muerte pasó por alto cuando observó el sacrificio en cada puerta. La Pascua conmemoraba el hecho de que el Señor los había sacado de Egipto con mano fuerte, de que Dios había sido bueno con el pueblo de Israel. Esto era la Pascua. Este era el propósito de ir a la casa de Dios, recordar. Mas sin en cambio, el Señor se dio cuenta que la gente se había olvidado de dónde el Señor los había sacado. Se habían olvidado del propósito de sus vidas y se habían olvidado del lugar en el cual el Señor los quería llevar. Número 2.
había cambistas en el atrio del templo. ¿Quiénes eran los cambistas? Los cambistas eran personas que cambiaban dinero extranjero por dinero judío para que pudiesen ofrendar. El sistema religioso no permitía que la gente ofrendara del dinero extranjero, sino que tenían que ofrendar solamente dinero judío. Esto llevó a generar un sistema en el cual pudiesen sacar ganancias. Llegaba la gente del extranjero, venía a la mesa, yo les cambiaba ese dinero extranjero por dinero judío, y a su vez yo sacaba provecho cobrándoles cierto interés. Pero nunca fue el propósito en la casa de Dios sacar beneficio por las ofrendas de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 verso del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto es lo que estaba pasando, sacando provecho de las ofrendas que la gente llevaba con un corazón de piedad, con un corazón dispuesto hacia el templo. Nuestra sociedad moderna nos lleva a entender que nosotros ciertamente muchas veces nos hemos desviado. Muchas veces nosotros nos hemos alejado de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos ocupado el dinero de Dios para otro provecho que no sea el de glorificar a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos desviado el fondo de Dios y decimos: no voy a ofrendar porque mejor voy a comprar lo que hace falta, no voy a diezmar porque mejor lo voy a dar a los pobres, no voy a dar esto porque mejor lo voy a llevar para este lado? Y desviamos nosotros el ingreso, desviamos nosotros los fondos del Señor como Él los estableció y los ponemos en otro fin. El Señor dijo: traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. Tentadme ahora en esto, dice el Señor, porque ha hecho un lugar y un momento en el cual nosotros tenemos que depositar nuestra ofrenda, pero va con un propósito y va con una finalidad. La gente quería sacar provecho. La gente quería sacar provecho de las ofrendas del pueblo y de la sociedad. ¿Cuántas veces de nosotros como pastores recibimos ofrendas en nuestra mano o recibimos diezmos en nuestra mano? Y ese no es el lugar indicado, y ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es en el ofrendero, en el alfolí. Ahí es donde se debe depositar. En cierta ocasión una hermana me dijo: hermano, le traigo mi diezmo. Yo le dije: no, hermana, deposítelo en la iglesia y en el tiempo de ofrenda y en el ofrendero. Ahí deposite su ofrenda. No, hermano, es que es mucho y quiero dárselo en su mano. Sí, hermana, pero discúlpeme, yo no recibo dinero de la gente en mi mano. Se quedó sorprendida la hermana. Pero yo le dije: ¿sabe por qué yo no recibo dinero, hermana? Porque a mí la gente no me paga a mí. Si usted me lo entrega a mí, entonces usted podrá pensar que usted me está pagando, que usted me está dando un salario, y yo tal vez me sienta comprometido a tal vez darle ciertos beneficios porque usted me está pagando. Mas sin en cambio, a mí el que me paga es el Señor. Si usted tiene un diezmo, si usted tiene una ofrenda, hay un lugar indicado, un momento adecuado y un propósito adecuado, y que es en la iglesia. Yo no quiero que el día de mañana se piense que pueden manipularme por el hecho de que ponen una ofrenda en mi mano. Porque yo no me prostituyo en el evangelio. Yo no fui llamado a ganar dinero. Yo fui llamado a predicar la palabra de Dios. Los cambistas eran aquellas personas que transformaban, que sacaban, que transformaban el propósito de las ofrendas de Dios. También cuenta la historia que habían palomas, que habían mesas donde tenían palomas, que eran los sacrificios que se iban a entregar. Dios quería que la gente, al entregar un sacrificio, verdaderamente sintiera el dolor de lo que había hecho.
Por lo tanto, los sacrificios deberían de ser cuidados por la persona hasta el momento de ser sacrificados. Esto llevaba a la gente a encariñarse con el animalito y verdaderamente sentir el dolor en el momento del sacrificio, porque los habían cuidado a lo largo de tal vez un año, tal vez cierto tiempo. Esto significaba un verdadero arrepentimiento. Esto ayudaba a la gente a esforzarse por no ofender a Dios, porque sabían que cada cierto tiempo iban a venir e iban a entregar ese sacrificio a aquel animalito que habían cuidado con el corazón, que le habían dedicado tiempo, que lo habían cuidado para que no se enfermara. Pero la gente había cambiado eso, de manera que ahora prefería llevar dinero para comprar un sacrificio. Ya no querían cuidarlo, ya no querían compromiso, ya no sentían nada, que lo maten, otro lo cuidó, no fue mío, no lo cuidé yo. La gente había cambiado eso, de manera que prefería llevar el dinero para comprar un sacrificio y no hacerse responsable de sus pecados, pensando que podemos comprar el perdón de Dios. Esta era la molestia de Martín Lutero. ¿Cómo puedes tú, decía él, sacar a una persona con una moneda del infierno? Esto no está en la palabra. ¿Cómo puedo yo tan fácil vivir una vida de pecado y el día de mañana con unos cuantos pesos solamente sacarlo? Hoy en día la gente dice, yo voy a vivir mi vida como yo quiera, pero al final le voy a pedir perdón a Dios. Yo la verdad dudaría mucho de que el Señor nos perdonara si nosotros ya llevamos ese pensamiento de antemano. Yo creo que Dios te puede perdonar hasta el último momento, claro que sí, yo sí lo creo. Mas sin en cambio, si en nuestro corazón llevamos años tras años diciendo voy a pecar y hasta el mero momento y cuando llegue a grande me voy a arrepentir, yo dudaría si con ese corazón vamos a pedirle perdón a Dios, yo dudaría que fuéramos perdonados. La gente ya no quiere comprometerse, la gente ya no quiere sacrificarse, la gente ya no quiere entregarle a Dios su vida, la gente ya quiere vivir como quiere vivir y solamente pagar y dar unos cuantos pesos y llegar un cierto día y decir ahora soy perdonado. Las palomas como símbolo del Espíritu Santo nos dan a entender muchas veces que la gente piensa que puede pagar la unción. Nos dicen a nosotros y nosotros como pastores nos hemos depravado. Y nos hemos corrompido y nos hemos prostituido. Pastor, ¿cuánto me cobra? ¿Cuánto me cobra usted, hermano, si viene a casarnos? ¿Cuánto me cobra usted, hermano, si bautiza a mi niño, a mi hijo? ¿Cuánto me cobra usted si hace esta ceremonia? Si viene a orar por nosotros. Hermano, nos hemos pervertido. Yo le digo a la congregación cuando me dice ¿cuánto cobra por casarnos? ¿Cuánto cobra por esto? ¿Cuánto cobra? Además, cuando nos han invitado a tocar o a predicar en otros lados, nos dicen ¿cuánto nos cobran? Y yo les digo ¿cómo voy a cobrar si yo no estoy vendiendo la unción de Dios? ¿Cómo voy a cobrar algo que no me pertenece a mí, que solamente es gracias al favor de Dios sobre mi vida? Yo no fui llamado a vender la unción del Señor. Yo no fui llamado a venderme y a prostituirme por dinero. Porque la prostitución es dar algo a cambio de algo. Dar placer a cambio de algo. Y yo fui llamado a prostituirme. Yo fui llamado a predicar la palabra de Dios. Y a poder verdaderamente glorificar al Señor a través de mi vida. Y a través de ser instrumento en sus manos. Yo no puedo cobrarle a la gente por algo que Dios me manda hacer. Y que es necesario que yo lo haga. Pero la gente había cambiado todo el sistema. La gente ya no quería esfuerzo, la gente ya no quería esforzarse, la gente ya no quería dedicarle tiempo. Ahora solamente quería llegar, comprar el animalito que fuere y venir y pedir perdón. Y se sentían pensando y se salían pensando que ya estaban perdonados. Número 4. Los líderes religiosos estaban permitiendo el mal uso del templo. Los sacerdotes eran responsables del buen funcionamiento del mismo. Qué difícil es querer sacar provecho de las cosas de Dios y llegar hasta el momento que como ministros y sacerdotes de Dios nos llegamos a prostituir por un poco de dinero o reconocimiento. Ahora la Biblia nos enseña a nosotros que no podemos servir a dos amos. Libro de Mateo capítulo 6 verso 24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los pastores, los líderes y aún también la congregación es responsable del buen funcionamiento de la casa de Dios.
Un día me encontré con una hermana y me dijo, hermano Carlos, es que ahí donde yo voy en la iglesia, todas las cosas están mal. Y yo le dije en aquella ocasión a aquella hermana, bueno, ¿por qué tú no dices que están mal? Acércate al pastor, acércate al diaconado, acércate a la persona correcta y explícale que lo que están haciendo está mal, que va en contrario a la palabra. Y ella me dijo, ay hermano, dice, mejor no. Y le digo, ¿por qué? No, dice, porque qué tal si después yo hablo y después se la van a traer en contra de mí. Cada pastor, cada líder y cada miembro de la iglesia es responsable del buen funcionamiento de la casa de Dios. Es feo darnos cuenta que la gente se quede callado ante situaciones que ve delante de un pastor o delante de un líder. Yo en la iglesia, una vez que un hermano se acercó, me comentó y me dijo, hermano Carlos, yo quiero ser su amigo. Y yo le dije, por supuesto que sí, yo también quisiera que fuéramos amigos. Pero la amistad, yo quiero decirte esto, que la amistad que yo te ofrezco es una amistad sincera. ¿Qué quiere decir? Que lo que esté bien está bien y lo que está mal está mal. Esta es la amistad que yo te ofrezco. Esta es la amistad que yo también quiero. Si yo estoy haciendo algo mal, quiero que me lo digan, quiero que me avisen para que no me pierda. Y es la misma amistad que yo te ofrezco a ti. Cada pastor, cada líder y cada miembro somos responsables del buen funcionamiento del mismo. Los sacerdotes religiosos en aquella ocasión se habían dejado pervertir por sacar provecho no para la iglesia, sino para su beneficio personal. Por último, habían convertido el templo en cueva de ladrones. Un lugar donde la gente quería vivir su vida de pecados, robando, adulterando, mintiendo, matando, hablando con palabras sucias, pero buscando en el templo no arrepentimiento, sino más bien por tener un lugar seguro donde esconderse, además de que sus conciencias pues fueran cauterizadas. Cuando el Señor expresa, ustedes la habéis hecho cueva de ladrones, significa, cuando habla de una cueva de ladrones, habla de un grupo de personas que viven una vida de maldad, pero que buscan un refugio, que buscan un lugar donde esconderse, que buscan un lugar donde puedan sentirse tranquilos. Mucha gente va a la iglesia porque sabe que su conciencia los está oprimiendo, diciéndoles estás en pecado, estás mal, y van a la iglesia y sienten y salen diciendo, ya mi conciencia ya está tranquila. Pero ese no fue el propósito del templo. Esto era una cueva de ladrones. El propósito del templo no es para que tú vivas tu vida como quieras en el mundo y después llegas para sentirte que estás seguro. Esto era lo que hacían los ladrones. Esto era lo que hacía o lo que significaba esta frase, cueva de ladrones. Que la gente quiere vivir una doble vida, quieren vivir en el mundo como quieren vivir y llegar a la casa de Dios y sentirse que están bien y sentirse seguros y sentirse tranquilos. No. Estamos equivocados. La casa de Dios no es un lugar para que nos sientamos bien. Es un lugar que tiene un propósito, y ahora te voy a dar el propósito de la casa de Dios. El Señor se enojó porque pudo observar todos estos puntos, mas sin en cambio el propósito de la casa de Dios lo vamos a entender a través de 6 puntos principales. Número 1, Él expresa en el versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa, mi casa. En tu casa quiere decir que tú le invertiste, quiere decir que tú te sacrificaste, que tú le dedicaste tiempo, que te pertenece a ti, que te costó a ti, que tú lo formaste. Esto es lo que Dios quería dar a entender diciendo, escrito está. Porque cuando es mi casa, mi voluntad se tiene que hacer. En tu casa tú mandas, no mandan tus hijos, no manda el vecino, no manda el amigo, no. En tu casa, lo que te costó, lo que tú construiste, es tu casa, y tu voluntad, como dueño de la casa, como padre de casa, se tiene que hacer. Isaías 56:7 nos revela esto, y yo llevaré a mi santo monte, y yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Este es el propósito de Dios, que en su casa la voluntad del Padre, la voluntad del dueño se tiene que hacer. No se trata de hacer la voluntad del pastor. No se trata de hacer la voluntad del amigo. No se trata de hacer la voluntad de la mayoría. No, se trata de hacer la voluntad del Señor. Por eso Martín Lutero se levantó en contra de la Iglesia Católica diciendo, es que yo no puedo negar a estos escritos porque tienen escritos donde vienen enseñanzas que no son mías, sino que provienen de la palabra de Dios, y yo no puedo ir en contra de las enseñanzas de Dios sobre mi vida. Por lo tanto, yo no puedo revocar, por lo tanto, yo no me puedo echar para atrás en la enseñanza y en lo que he escrito, porque no es mi voluntad, sino que es la voluntad de Dios. En el templo, en esas 4 paredes, se tiene que hacer la voluntad del Padre. Número 2. Es un lugar para conmemorar nuestra salida del mundo. Nuestra actitud cuando vamos a la casa de Dios tiene que ser una actitud de agradecimiento. El libro de los Salmos, capítulo 100, dice, cantad a Jehová, venid ante su presencia con regocijo, con una actitud de agradecimiento, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Cuando nosotros vamos a la casa de alguien, no podemos llegar con una actitud triste, no podemos llegar con una actitud de enojo, no podemos querer llegar a implantar nuestra autoridad. No, estamos mal. Cuando yo voy a la casa de Dios, estoy consciente de que no es mi casa, estoy consciente de que es la casa de Dios. Y mi actitud debe de ser una actitud de agradecimiento, conmemorando el día, el lugar, la fecha, un momento especial en el cual el Señor me sacó del mundo. Yo era esclavo del vicio, Señor. Yo era esclavo del alcoholismo. Yo era esclavo del pecado. Mi familia se estaba destruyendo. Vivía en adulterio. Vivía en hechicería. Vivía en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, en religiones. Pero de allí tú me sacaste. Cuando yo voy a la casa de mi Padre, tengo que ir con esta actitud, conmemorando cuando el Señor me sacó de Egipto, cuando el Señor me sacó del mundo. Número 3. Es el lugar donde puedo tener una relación con Dios. Por eso dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Es el lugar de encuentro con nuestro Dios. Es el lugar donde el Señor consagró para que nosotros fuéramos con esta actitud de agradecimiento y decirle, Señor, quiero conocerte, quiero saber cómo eres. Yo te hablo a través de una oración y tú me contestas a través de tu palabra. Señor, dame un consejo. Yo te hablo, te pido el consejo a través de la oración, pero tú me das el consejo a través de tu palabra. Señor, ayúdame, muéstrame en qué me estoy equivocando, y yo voy a leer su palabra y el Señor me va a contestar. Es el lugar de oración, es el lugar que tiene un propósito de encontrarnos, de tener intimidad. Es un lugar donde el Padre quiere sentarse a la mesa y platicar con sus hijos. Es el lugar donde el Señor quiere comer, pero quiere darle de comer a sus hijos. Es el lugar donde quiere que la fraternidad de sus hijos se pueda ver. Es el lugar de comunión. Número 4. Es el lugar indicado donde Dios da vista a los ciegos y levanta a los paralíticos. Versículo 14, y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Después de que el Señor se molesta porque dice, ustedes han sacado el propósito principal de mi casa, del templo, de la casa de Dios. Ahora yo les voy a decir cuál es el verdadero propósito. Y ahora les voy a enseñar cuál era mi voluntad. Primero, es mi casa. Acuérdense de donde lo saqué. Es el lugar donde vamos a tener comunión, pero también es el lugar donde los ciegos tienen que ver y donde los paralíticos deben de caminar. Es el lugar donde aquella gente que nunca había leído una palabra ahora puede ser alumbrado y sus ojos serán abiertos a través de la palabra de Dios. Yo no sabía lo que era una Biblia. Yo no sabía que no tenía que hincarme y doblar mis rodillas ante imágenes. Estaba ciego por un sacerdote, estaba ciego ante una religión. Pero cuando yo llegué a la casa de Dios y me empezaron a leer la
palabra empezó a abrir mis ojos y ahora puedo ver, y ahora mis oídos pueden oír, ahora yo puedo saber lo que a Dios le agrada, ahora puedo verdaderamente ver el panorama y ver la luz de Cristo sobre mi vida. Es el lugar donde se van a levantar paralíticos, gente que ha estado tirada por mucho tiempo, gente que ha estado inclinada por mucho tiempo, gente que el mundo los ha pisoteado, gente que ha estado hasta el suelo, pero esa gente será levantada para la gloria de Dios. Y ahora los paralíticos se levantarán, aquel drogadicto será un predicador, aquella prostituta será pastor, será pastora, aquel tal vez vicioso alcohólico el día de mañana será un levita, un músico, un ministro de alabanza. Es el lugar donde la gente incapaz se convertirá en gente capaz. Número 5, es un lugar de adoración. Versículo 17 dice: y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana! Es el lugar de adoración. Es el lugar donde yo puedo ser libre para gritar. Tal vez la gente se enoja, tal vez la gente se molesta, tal vez los religiosos se incomodan, pero eso no quita mi libertad, que yo en la casa de Dios tengo que alabar y tengo que glorificar a mi Señor. Yo puedo danzar, yo puedo correr, yo puedo hincarme, yo puedo llorar, yo puedo tirarme y decirle: Señor, aquí está mi vida. ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! No me importa lo que la gente piense de mí. Es el lugar donde yo me presentaré y te entregaré mi vida y mi cuerpo en un sacrificio vivo de alabanza. Por último, número 6. Es el lugar donde nuestra descendencia va a aprender a conocer a Dios. ¿Qué es lo que observan nuestros hijos cuando nosotros vamos a aquel lugar? ¿Qué es lo que nuestros hijos observan cuando nosotros pisamos el templo? ¿Observan indiferencia? ¿Observan que llegas tarde? ¿Observan que estás enojado? ¿Observas que estás ahí porque no tienes de otra? ¿Qué es lo que observan? Pero el propósito de Dios sobre el templo es que nuestros hijos puedan ver a un padre de familia, a un varón de Dios y a una mujer de Dios clamando y llorando, levantándose temprano. Vámonos, hijos, vámonos, familia. El padre sacando a sus hijos: vámonos, no se pueden quedar, vámonos. Es necesario que busquemos de Dios, que lleguemos puntual, porque ya es tiempo, el Señor ya está ahí y yo lo estoy haciendo esperar. Vámonos. Es necesario que el templo sea el lugar donde nuestros hijos podrán observar que nosotros verdaderamente tenemos a un Dios poderoso, que verdaderamente creemos y que verdaderamente creemos y vivimos lo que nosotros estamos hablando. Que cuando yo llego al templo, yo no vine a platicar, yo no vine a jugar, yo vine a postrarme en el altar. ¿Qué es lo que ve tu hijo cuando tú llegas? ¿Qué es lo que ve tu hijo cuando está la alabanza? ¿Qué es lo que ve tu hijo cuando está la palabra? ¿Qué es lo que ve tu hijo cuando tú sales del templo? ¿Te ve renovado o te ve molesto? Sales del templo gozoso y sales y llegas a tu casa y peleas. ¿Qué es lo que ven? Pero el templo es el lugar donde nuestros hijos deben de aprender a adorar a Dios. Es el lugar donde ellos deben de aprender a buscar el rostro del Señor. Es el lugar donde ellos deben de tener ese ejemplo como padre de cómo adorar al Señor. Por eso Pablo decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, hablando en cuestión espiritual a aquellos que se estaban convirtiendo. Tú como padre debes decirle a tu hijo, a tu hija: ven, sígueme, vamos al templo, imítame, hijo, imítame, hija, y haz lo que yo haga ahí en el templo. Voy a ir terminando con esto. Hay una frase célebre de Martín Lutero que dice: no oponerse al error es aprobarlo, no defender la verdad es negarla. Te lo voy a repetir: no oponerse al error es aprobarlo, no defender la verdad es negarla. Es necesario que se levanten hombres y mujeres valientes como este hombre Martín Lutero, y que no les importe el quedar bien o el quedar mal, que no les importe la persecución, que no les importe el señalamiento, sino que velen por la casa de Dios, que velen por su palabra. No te puedes hacer el que no ves. No te puedes hacer el que no escuchas. No te puedes hacer el que no te das cuenta. Es necesario que se levanten hombres y mujeres el día de hoy que reformen la casa de Dios.
pastores, líderes, iglesia en general, quiero hacerte una invitación para que como iglesia local reformemos la casa del Señor y que nos demos cuenta en lo que nos hemos equivocado y que empecemos a caminar como Dios quiere y dándole lugar y dándole la dirección adecuada a la casa, que no es mi casa ni tampoco tu casa, sino que es la casa de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Es necesario reformar, quiere decir enmendar o mejorar todo aquello en lo cual nos hemos equivocado, Señor. Perdona nuestros pecados porque muchas veces hemos generado molestia en tu corazón. Tú nos observas todo lo que hacemos o dejamos de hacer en esas cuatro paredes, Señor. ¿Cuántas veces hemos corrompido ese lugar por nuestras acciones y por nuestro comportamiento? Bendito Padre, perdónanos y ayúdanos a reformar tu casa. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Pon sabiduría en cada persona, en cada miembro, en cada líder, para que podamos, Señor, velar por el buen funcionamiento de ese lugar que tú consagraste, de ese lugar, Señor, que tú escogiste para que nosotros como familia, como cuerpo de Cristo, nos uniésemos cada servicio. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay otra canción que ha sido de mucha bendición. Yo quiero que esta noche le demos la bienvenida a nuestro amigo Tony Pérez. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo.